Gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a nuestro sermón de hoy. Y este sermón lo titulamos Yo creo en ti, Jesucristo. Porque sabemos que con Jesucristo Él es el camino, Él es la vía, Él es la senda, Él es la bendición para llegar a nuestro Padre Celestial. Y por eso tenemos que creer en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede llevar al camino del arrepentimiento, apartarnos del pecado. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 2, que estando Jesús en Jerusalén, dice la palabra de Dios, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en Él y vean las señales que hacía pero Jesús mismo dice no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Ser discípulo de Cristo no es fácil, porque muchos no creen en Él. Asimismo, puede ser un cristiano en emoción y fantasías que se puede crear en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Lo que Jesús buscaba en cada hombre y en cada mujer, un corazón verdadero, que lo ame, que sea entregado hacia su voluntad de Dios. Vamos a la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Vamos a Juan 2:23. En ese capítulo muy hermoso podemos, ¿verdad?, leer y vemos cómo Jesús se gozaba en la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, pero con la palabra de Dios, aunque estaba con los incrédulos, estaba con la que nada más oían o escuchaban, y otros que oían y obedecían. Pero mire lo que nos dice Juan 2:23. Dice así, entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Se maravillaron. Si ustedes pueden ver, se maravillaron de las cosas que hacía. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y Dios siempre nos va a ver nuestro corazón. Muchas de las veces nosotros como cristianos nos acercamos a las iglesias y venimos, ¿verdad?, con un corazón bien hermoso aquí en los atrios, porque nos levantamos, aplaudimos, demostramos una cara que muchas de las veces no es lo que Dios está mirando en nosotros. Pero Jesús sabía que en cada hombre y en cada mujer que ahí estaba presente, pero Él dice que no se fiaba, porque lo que Dios siempre hace es escudriñar los corazones. No es la apariencia. No tenían, dice el versículo 25, dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios mismo sabía lo que hay en cada uno de nosotros. Y Dios sabe muy bien lo que hay en cada uno de nosotros. Creer en Jesús implica conocer sus demandas. Dios conoce nuestras emociones. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros errores. No se deja llevar por lo que ve en nuestra apariencia. Dios nunca se va a dejar llevar por nuestra apariencia, sino que Él va a ir a escudriñar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Qué lindo, mi Dios, aleluya. El profeta Samuel y todo el pueblo de Israel se dejó llevar por la apariencia del carisma del rey Saúl, creyendo que iba a proteger el pueblo, que iba a ser un buen rey, pero sus hechos fueron diferentes. ¿Y por qué
porque el rey hacía que creyeran en él, pero para Dios veía que era incompetente. Y vamos a ir a Primera de Samuel 9:2. Y miren por qué el pueblo de Israel y el profeta Samuel se confundían. Porque veía la apariencia del hombre. Y miren lo que nos dice Primera de Samuel 9:2. Miren lo que era Samuel. Imagínense para las mujeres que lo vieran en ese tiempo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mira. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. ¿Qué era? Hermoso, atractivo. A veces parecía como Hércules, ¿verdad? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¿Qué dice? De hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, que señalaba prepotencia, ¿verdad? Vemos cómo la palabra de Dios nos habla para que nosotros nunca nos fijemos en la apariencia de un ser humano, sino veamos sus hechos, lo que hace y lo que deja de hacer. Miren, esta parte, cuando Saúl era el rey, él vio las cosas a la manera de él, pero no vio a las cosas de Dios que él quería que hiciera para el pueblo de Israel. Pero miren lo que nos dice también el profeta Samuel. Samuel tenía tantos defectos. Y vamos a Primera de Samuel, ahí mismo 16 del 6 al 7. Y vemos cómo el hombre comete tantos errores, sobre todo nosotros también como cristianos podemos cometer el error. Miren lo que nos habla la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el que siempre nos va a abrir el conocimiento, siempre nos va a hacer reflexionar, entender y corregir nuestros errores. Miren lo que nos dice Primera de Samuel 16 del 6 al 7. Y dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías. ¿Qué dice? Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Y qué le dijo Dios? Y Jehová reprendió a Samuel. No mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Porque Samuel ya había visto a Saúl, el rey Saúl. ¿Qué nos dice? Grande, fuerte, hermoso, codiciable, ¿verdad? Entonces ya traía con esa visión. Y al ver el hijo de Isaí, que también Elías era un hombre grande, fuerte, se guiaba por la apariencia. Y dice las escrituras que casi lo unge. Pero Dios siempre está a tiempo. Siempre quiere corregir los errores del hombre. ¿Y qué le dice? Samuel, no mires la apariencia. Porque lo que ve el hombre no es lo que ve Dios, sino que ve, ¿qué dice que ve Dios? Tu corazón. Y es por eso que a nosotros tengamos cuidado en todo lo que hagamos y emprendamos. Porque Dios ve el corazón de cada uno, ve la intención de cada uno de nosotros. A Dios nunca lo vamos a poder engañar. El hombre y la mujer siempre nos dejamos llevar por la apariencia, por las emociones.
que presentamos a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Oh, este hermano sí va a ser de Cristo. Este hermano va a estar ungido en el Espíritu Santo. Pero nosotros nos equivocamos. Pero Dios siempre va a ver el corazón de cada hermano, de cada hermana. Y sabe el propósito. Sabe las decisiones que está tomando el hombre. Pero mire, tenemos un Dios tan hermoso que respeta la decisión que nosotros tomemos. Servir o no servir en la presencia de Dios. Pero Dios ve el interior de nuestros corazones. Podemos hablar muy bien, pero ¿cuál es el corazón que busca Dios? Porque si su corazón es malo, hay maldad. Y va a manifestarse lo malo, tarde o temprano, aunque de una apariencia de ser noble o de ser bueno. Y eso lo va a hacer ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Aunque sus intenciones y acciones sean buenas, pero el corazón no es recto delante de Dios, terminará haciendo el mal o haciendo el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una entrega total hacia Dios. Miren lo que hizo el rey Amasías también. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas 25, capítulo 1 al 4. Vamos a Crónicas. El rey Amasías dice que tenía 25 años cuando él empezó a dirigir el pueblo. Miren, vamos a ver lo que nos habla él. Miren usted. Segunda de Crónicas 25 del 1 al 4. De 25 años era Amasías. Cuando comenzó a reinar, ¿qué dice? ¿Cuántos años cuando empezó a reinar? Tenía 25 años. ¿Y cuántos años reinó? 29 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque, dice, no de perfecto corazón. ¿Verdad? Aquí estamos entendiendo que él no hizo bien las cosas delante de Dios. Y luego, ¿qué fue? Confirmando en el reino. ¿Qué dice? Cuando él se confirmó bien en el reino, ¿qué hizo? Mató a los siervos que había matado al rey su padre. O sea, se vengó, como quien dice. Ahí ya tiene el primer error, que no lo hizo correctamente dentro de la presencia de Dios. Miren lo que nos dice el versículo 4. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, sino los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio, ¿qué dice? Pecado. O sea, Dios sabe que si nosotros hacemos algo indebido, siempre va a haber una consecuencia futuro. No es ahora, no es que se dé el efecto rápido, sino todo al tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Que viene el pecado que va a morir en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Qué hermosa palabra nos está ministrando Dios para que nosotros tengamos el cuidado de no salirnos de los mandamientos de Dios, porque hay mandamientos, ordenanzas, estatutos y todo lo que nosotros podamos aprender en el temor de Dios siempre nos va a ayudar. Jesús sabía que muchos habían creído y muchos lo seguían por emoción, para ver
¿qué hacía? Iban a ver las señales, los milagros. Ellos estaban maravillados. Pero siempre su corazón era con mala intención. No eran entregados al propósito de Dios. Y otros creen equivocadamente, dicen, esto ya no lo esperaba de él. ¿Por qué decían esto que no lo esperaban de él? Porque él sabía, ellos lo conocían, de dónde venía, de dónde nació, quién eran sus padres, de dónde venía la descendencia. Muchos en aquel tiempo pensaron que Jesús levantaría una rebelión contra el Imperio Romano. Porque así como en tiempos aquellos que Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, ellos pensaban que en ese imperio romano, que también los esclavizaban a pagar impuestos. Ahí no los esclavizaban a trabajar, sino los esclavizaban a que tenía el pueblo de Israel pagar un impuesto al imperio romano. Y ellos pensaban, como había multitudes que los seguían, veían las maravillas y los milagros que hacía Jesús, ellos pensaron que iba a levantar una rebelión en contra del imperio romano. Pero nunca pensaron que Jesús vio o estableció un reino de fe, un reino de creer, un reino de esperanza. Eso es lo que nunca pudo entender el pueblo de Israel. Porque era fe, era creer y era una esperanza de salvación para la humanidad. Ellos pensaban, van a levantar una guerra, van a levantar un ejército en contra del imperio y se iban a liberar. No, porque Jesús claramente lo decía públicamente, yo no vine a abolir la ley, sino vine a que se cumpla la ley. Muchos judíos se rebelaron, ya no creyeron en él, porque ellos pensaban que era como un gran hombre que iba a levantar un imperio en contra de los romanos. Así como cuando lo sacó, lo vuelvo a repetir, lo sacó Moisés de ese pueblo de esclavitud. Pensando que sus palabras eran de pura emoción y que no eran de ningún efecto, porque así somos. ¿Cuántos de nosotros hemos evangelizado hablando la palabra de Dios y nunca nos creen? Creer en Jesús no es de sola palabra, sino se requiere de un corazón verdadero, de un corazón arrepentido, de un corazón entregado a Él, reflejando un buen testimonio. Eso es lo que busca Dios, que nosotros entreguemos nuestro corazón verdadero, pero arrepentido, haciendo la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice también el apóstol Juan. Nos habla de las características de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Santo. Vamos a primera de Juan 3:10. Muchos no les gusta hablar del diablo. Se quieren salir corriendo. Pero es importante conocer las escrituras para que nosotros siempre distingamos y veamos cómo Dios nos ve y quiere darnos el conocimiento para que muchas de las veces nosotros no caigamos en error. Por eso es lo que Dios busca, hombres y mujeres que le crean, para que prediquen el evangelio, para que abran el entendimiento de cada ser humano que escuche la palabra de Dios o que oiga la palabra de Dios. Dice en primera de Juan 3:10,
nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuántas de nosotros estamos en esa situación? Porque dice que todo aquel que no hace justicia, el significado de justicia es más que nada andar en la verdad de Dios, no perjudicar a nuestros semejantes, entenderlo y comprenderlo. ¿Y qué nos dice aquí? Cuando nos habla claramente, dice, y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Y nosotros lo podemos ver, lo vemos en nuestro trabajo, nos vemos en la calle. Nunca hay respeto, y más en estos tiempos. Siempre vemos mal a una persona, criticamos a la persona, y lo que quiere Dios, que amemos a nuestro hermano, sea como sea, esté en su conducta como esté su conducta. A nosotros no nos interesa, nosotros nos interesa que nos cuidemos a nosotros mismos para que nosotros estemos bien dando un testimonio que está Dios con nosotros. Y vamos a ver cómo más adelante Dios nos va a ir abriendo el entendimiento para que nosotros conozcamos que Dios nos ve de una manera misericordiosa, de una manera que nos quiere abrir el entendimiento para que nosotros amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros semejantes, amemos a nuestra familia. ¿Cuántas familias hay distinciones? No estoy de acuerdo con sus ideas, pero dense cuenta que la palabra de Dios dice que cada persona tiene un propósito, Dios, en cada uno. No todos vamos a hacer lo que nos parece bien a cada uno de nosotros. Siempre va a haber una distinción familiar, siempre va a haber una distinción en un hijo y siempre va a haber distinción en las sociedades. Creer en Jesucristo, tener una verdadera convicción y no de emoción. ¿Cuál es la convicción? En que yo ya fui comprado a precio de sangre, en que yo soy ya apartado para un uso exclusivo. Dios me va a instruir, Dios me va a preparar para que yo sea un testimonio de la voluntad de Dios. Creer en Jesús es conocerlo, lo que nos indica. No vamos a hacer las cosas a nuestra manera porque estamos en un error, sino que creer en Jesús es conocerlo porque Él nos va a indicar, poniendo por obra de lo que nos enseña, haciendo lo mejor cada día. Cada día tenemos que estar mejor. Cada día tenemos que hacerlo bien. Miren lo que nos dice Mateo 16, 24 y 25. Vamos a la palabra de Dios. Por eso traigan siempre su libretita, anótenlo, los versículos, y ya cuando tengan un tiempo, ¿verdad? Lean estos versículos, que volver a leerlos es bueno porque nos abre el entendimiento y es nutrición para nuestro espíritu. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra? Que nosotros caminemos con Jesús, que nosotros renunciemos a nuestro ego, el que yo lo puedo hacer, el que yo soy el mejor, el que yo quiero que hagan lo que yo quiero. ¿Y qué nos dice aquí? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo?
¿verdad? Algo hermoso les digo, tienen que negarse. Dice, entonces les dijo Jesús así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y más adelante les voy a explicar por qué no Dios nos habla así. Dice 25, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi palabra, por causa de mí, ¿qué dice? Lo hallará. Creer en Jesucristo. Perdón, pastor. Esto dice el 16 de Juan. 16, sí, Mateo 16, 24. Oh, Mateo. Por eso cuando Jesús nos introduce a este versículo, cuando le dice, ¿verdad? Que entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo lo que pierda su vida, por causa de mí, lo hallará. Porque caminar con Jesús, vamos a experimentar rechazos, burlas. No va a haber perfección. Nos espera una vida de negación. Nos espera una vida de dificultad, oposiciones del enemigo que siempre va a poner en nuestro caminar. Porque Él va a tratar de que nosotros abandonemos nuestro llamado. Que abandone lo que Dios quiere, que también abandonemos nuestra vieja naturaleza. De esa manera de vivir alejado. Él quiere que nos alejemos del pecado. Cuando creemos en Él, es vestirnos de justicia. Y la justicia es la verdad. La justicia es su palabra, que debe de estar cimentado y arraigado en nuestros corazones, de amor y de misericordia para nuestros semejantes, testificando y hablando la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos quedar callados, sino siempre dar un buen testimonio que Jesús transforma vidas y cambia vidas. El apóstol Pablo también nos exhorta que caminemos, que cambiemos, porque muchos piensan seguir a Él y podemos caer en el pecado. Y lo que quiere que el apóstol Pablo nos indica que nos arrepientamos de todo corazón, para que no desagrademos a Dios. Mire, vamos a Efesios 4, 22 y 24 al 32. Gloria sea al Dios. Yo, como les digo, hermanos, solo es la palabra de Dios que nos va a abrir nuestro entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice 4:22, nos dice así. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es lo primero que nosotros debemos de practicar, debemos de entrenar en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos renunciando a la vieja naturaleza, al viejo hombre, y despojándonos de toda esa maldad que nosotros lo adquirimos por el conocimiento de nuestros padres o de nuestras familias equivocadamente. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En cuanto
a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué nos está diciendo? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa etapa? Porque estamos viciados, estamos engañados, estamos con los deseos mundanos, porque nos enfocamos a la inmundicia. Creer en Jesucristo es recibir su palabra, dejarse instruir por la palabra de la predicación que nos dio nuestro Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Miren lo que nos dice Juan 5:39. Vamos a Juan 5:39. Juan 5:39, para que nosotros nos vayamos enfocando sobre esta prédica que es tan hermosa que Dios me lo ha revelado. Miren lo que nos dice Juan 5:39. ¿Y qué nos dice? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Hermanos, si nosotros hacemos el esfuerzo de leer la palabra de Dios, ¿qué dice? Vamos a dar testimonio. Y el testimonio es la palabra de vida que se va incrustando en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la vida espiritual cambia nuestro semblante. La vida espiritual en la palabra de Dios se hermosea el rostro de cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es el que limpia, restaura, fortalece y nos hace unas nuevas criaturas. Por eso nos habla aquí Dios claramente en su palabra. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, tenemos una vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que va a dar testimonio en su vida. Creer en Jesucristo, que resucitado, que nos salva a cada uno de nosotros, es venir a sus atrios a oír la palabra de Dios. La santidad de la palabra de Dios. Cuando un predicador está en la palabra de Dios, está en la unción del Espíritu Santo y está transmitiendo conocimiento a sus corazones para que ustedes lo lleven en su vida y lo lleven por obra. Creer en Jesucristo es un Jesucristo como hemos creído en nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestras decisiones. Tenemos que cambiar nuestra decisión y decidirnos con humildad, creer en la palabra de Dios, porque tenemos que hacer un cambio. Y lo que Dios nos indica, que necesitamos ser humildes, flexibles, enseñables, que nosotros recibamos la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Porque va a limpiarnos nuestro pecado de una decisión que va a tomar en cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Que nos va a acercar a Él para una vida nueva. Miren lo que nos dice Santiago 1:21. Gloria a Dios. Santiago 1:21. Gloria sea el Señor. Porque una prédica debe estar siempre fundamentada en la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, ¿qué nos dice? Porque lo cual, desechando toda la inmundicia y abundáis en malicia, recibir como macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Va a salvar nuestra alma. Porque solamente la palabra de Dios va a poder desechar la inmundicia y la abundancia y la malicia que está en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la única
antídoto que va a poder eliminar nuestras transgresiones, nuestra forma de parecer. La palabra de Dios es el que nos va a limpiar. La palabra de Dios es el que nos va a hacer diferentes, nos va a limpiar dentro de lo más interior de usted que vea. Eso es lo que va a hacer Dios en nosotros, limpiarnos por la palabra de Dios. Porque dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Es la única opción. Porque usted puede escuchar bonitos mensajes, pero nos hace falta hacer algo tan hermoso, que es implantar, memorizar, sembrar en cada uno de nuestros corazones la palabra de Dios. Por eso en Romanos nos dice así la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:12. Gloria sea el Señor. Porque Dios nos instruye. En la palabra de Dios siempre vamos a recibir instrucción. En la palabra de Dios siempre nos va a hacer entender, reflexionar. Y miren lo que nos dice Romanos 10:17. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a causar la palabra de Dios? Que le va a abrir el entendimiento que usted tiene que tener. Fe en la palabra que Dios nos está hablando para cada uno de nosotros, para que cambie nuestra manera de vivir. Creer en Jesucristo, y como hemos creído en nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestras decisiones. Esa decisión debe de ser de un corazón humilde, para que la palabra de Dios nos limpie. Ese es el antídoto, la limpieza que puede hacer en nuestro ser. ¿Por qué? Porque lo tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. La palabra implantada, cual puede salvar nuestra alma, va a ser solamente la palabra de Dios. Es el único que nos va a guiar al camino del arrepentimiento. Cuando creemos, son verdaderos arrepentimientos y hay un buen testimonio verdadero en sus acciones, su buena voluntad, sus buenas intenciones, ayuda al necesitado, habla bien de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios que hagamos en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no aprendemos esta técnica, este procedimiento de Dios, nosotros vamos a caer en nuestros propios errores. Mire, Mateo 7, 16 y 20. Vamos a Mateo 7, 16. Mateo 7, 16 al 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero cuando se alejó de la multitud y se entregó en casa, le preguntaron sus discípulos sobre las parábolas. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así? Sin entendimiento, no entendéis que todo lo que fuera, que entra en el hombre, no lo puede contaminar. Porque sus discípulos también se preguntaban, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hice un pequeño paréntesis y me fui a Marcos, porque teníamos que, para ver cómo el Evangelio nos habla de diferentes formas y nosotros entiendamos lo que nos está. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y lo que Romanos también nos habla, tenemos que oír
la palabra de Dios por fe, porque la palabra es fe. El que no tiene oídos para la palabra de Dios, por lo único que va a causar son errores tras errores. Miren lo que nos dice, ahora sí vamos a Mateo 7, 16 al 20. Miren lo que nos dice, versículo. Así que como todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Miren, nosotros como cristianos debemos de aprender una cosa. Si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, no se pregunten por qué se enfrían y se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el propósito de Dios. Yo siempre les he dicho, Dios nos da 24 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para que usted pueda hacer sus decisiones personales. Pero tiene que tener un tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque todo hay una consecuencia. Dejemos de hacer o no lo dejemos de hacer, todo va a haber un resultado tarde o temprano. Entonces, mejor afírmense a la palabra de Dios. Lo que ellos dicen, dediquen el tiempo al Señor, prediquen la palabra de Dios, den un tratado si les da pena, vergüenza, pero hablen. Que mismo, porque Dios nos ve a donde nosotros estemos. Si usted dice la palabra de Dios, si usted se va atrás de una montaña, si usted se va atrás de una puerta, donde usted se quiera esconder, y usted va a ir al Seol, ahí Dios lo va a encontrar a usted. Por eso nosotros tenemos que trabajar en la presencia de Dios. Gloria sea el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Porque nos está hablando Dios. Gloria sea el Señor. Miren, el cristiano, con el conocimiento de la palabra de Dios, demuestra un carácter de bien. Cuando un cristiano tiene el conocimiento de la palabra de Dios, tiene un carácter de bien. Ya no se enoja, ya no se irrita, es paciente. ¿Por qué? Porque tiene que testificar de lo que está aprendiendo. Tiene que ser una persona entendible en la palabra de Dios. Lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está enseñando. La verdad, verdaderamente, cuando ha creído un cristiano, es para testificar el bien de Dios. Debe sentir el conocimiento que tiene acerca de Él en las Escrituras. Creer que es confiar, en lo cual se refiere tener fe y fiar. Es confiar en todo poderoso por su revelación divina que se va a manifestar por la obediencia entregada a Él. Porque Él es el que se va a manifestar en usted, encontrando la salvación. Creer y recibir a Cristo es mantener nuestra mente en el conocimiento de Dios, el que Él y solo Él nos va a enseñar, nos va a instruir. Creer en Dios nos hace esperar el tiempo de Él, creer en fe e impulsa en hacer y en crear algo para Él. Si usted piensa que la palabra de Dios que usted escucha ya no surtió ningún efecto en usted, pues espere el tiempo de Dios, porque solamente el tiempo de Dios es que va a impulsar a hacer y va a impulsar para crear algo en usted. No va a quedar vacía la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Hebreos 11:7. Vamos a Hebreos 11:7. Hebreos
11:7. Gloria sea el Señor. Hebreos 11:7. Miren lo que nos dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, dice, de cosas que aún no se veían, ¿verdad? Con temor preparó el arca, y en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en estos tiempos que vienen, en estos tiempos últimos, apocalípticos que estamos entrando, va a ser lo mismo que Noé. Y Jesús lo dijo claramente: el fin del mundo va a ser como Noé. ¿Por qué? Porque muchos se daban en casamiento, muchos se daban en fiestas, pero nunca entendieron cuando Noé estaba haciendo el arca. Y le decían: este está loco, dice, ¿qué está haciendo un arca en un desierto? Pero dice la palabra de Dios que para que, dice, que su casa se salvara. Porque esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa es fe que nosotros estamos practicando. Es fe que nosotros tenemos que estar en los atrios. Es fe que usted tiene que leer la palabra de Dios. Es fe que usted tiene que memorizar, dejarse instruir por la fe la palabra de Dios. Cuando un cristiano lee la palabra de Dios, demuestra que tiene fe, obedece y se humilla al conocimiento de Él. Apréndanse eso. No se aprendan religiosidades o comentarios que están fuera del contexto bíblico. No, Dios quiere conocimiento que usted tenga, porque van a venir las tempestades, van a venir ríos de ideas fraudulentas, ideas de mundicia, a donde van a acaparar a muchos cristianos también, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos muy difíciles en los próximos años. Están pronosticando que para el año 25 va a haber una destrucción en el mundo incomparable. O sea que hay que orar mucho para que Dios no permita esa destrucción, que el mismo hombre lo quiera hacer. Cuando un cristiano lee la palabra de Dios, demuestra que tiene fe, obedece y se humilla al conocimiento de Él. Participa de la naturaleza divina, viviendo una vida espiritual sobrenatural que no se entiende, que no se comprende, que no se palpa. Cuando un cristiano vive en esa dimensión, nadie lo va a entender, nadie lo va a comprender, nadie va a sentir nada. Nadie lo puede palpar porque es espíritu y en verdad. Pero se siente el cambio en cada persona, la fuerza espiritual de Dios que nos envuelve en el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Cuando una persona está en obediencia, cuando una persona está en la divinidad de la vida espiritual, cuando hay algo que dentro de él tiene fe y viene el Espíritu Santo sobre él, lo llena. ¿Qué debe de estar lleno una persona para que no nos engañe, que yo adoro, alabo a Dios, aleluya, gloria a Dios? No, tiene que haber características en una persona. Y esas características son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza en cada uno de nosotros. Para que no fantaseemos, necesitamos ubicarnos en la palabra de Dios. Necesitamos ver las características cuando tiene una persona, cuando está leyendo, cuando le está creyendo a Dios, cuando está haciendo la voluntad de Dios, cuando está dando testimonio, cuando está obedeciendo, cuando tiene una humildad, un conocimiento en Él. Porque solamente en Él
nosotros podemos cambiar. Por eso grandes hombres que han creído a Dios hacen milagros, prodigios, porque las características del Espíritu Santo están en la persona. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso cuando impone manos sanan a los enfermos. Todo cristiano. Santo es Jesús. Eso Alabado sea tu nombre, mi Dios. es creer en Cristo. Una naturaleza divina el que se manifiesta para con todo lo que creen en Él. Y muestra su carne en ser espiritual. Porque la carne se doblega al espíritu. No peca, no hace cosas inmundas. Se guarda para la santidad de Dios. Esas son las características cuando está el Espíritu Santo en nuestra persona. Todo cristiano tiene que dar testimonio en su cuerpo la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque somos comprados a precio de sangre. Mire lo que nos dice en 2 de Corintios 4:10. Mire, para que nosotros no nos desviemos de la palabra de Dios, sino que conozcamos la palabra de Dios perfectamente. Miren lo que nos dice 2 de Corintios 4:10 para que nosotros le creamos a Dios. No le creamos al hombre, al Dios Todopoderoso en su palabra. Miren, 2 de Corintios 4:10 dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes. ¿Qué va a hacer usted? Va a llevar a Jesucristo en su cuerpo por todas partes. La muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces tenemos un gran propósito, algo que necesitamos entender a Dios. Porque si usted peca y Cristo está en usted, pues es como si lo volviera a crucificar. O le da una bofetada como le dieron en aquel tiempo. Por eso aquí nos hace esta revelación el apóstol Pablo, para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no es su cuerpo de usted, ya no es cuerpo de inmundicia. Ahora está el cuerpo de Jesús en cada uno de nosotros, por haber confesado con nuestra boca y por haber creído en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque ya no hacemos el pecado. Nos hemos alejado de hacer lo malo. Dios envió a la tierra Jesús. Mire, cuando Jesús nació aquí en la tierra, dice que fue Dios tan misericordioso y amoroso en Jesús, que Jesús nunca Dios lo obligó, sino que Jesús creyó en su Padre y en Él mismo, que Él podía derrotar al enemigo de todo lo que había hecho las obras aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Obedeció a Dios en toda su vida, Él y en su ministerio, y venció y triunfó adquiriendo la bendición de su Padre. ¿Qué adquirió Jesús? La bendición de su Padre. ¿Para qué? Para todos nosotros, para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe, sea salvo. Y no seamos engañados, para que nosotros también seamos vencedores en Cristo Jesús, que venzamos al enemigo en nuestras vidas. Porque el diablo está derrotado. Él no tiene ningún poder. Nosotros somos los que le damos el poder para que juegue con nuestra alma, para que juegue con nuestros pensamientos, para que juegue con nuestras emociones y juegue también con nuestras intenciones. Pero somos nosotros. Pero si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, mire, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús.
palabra de Dios. Bendito Dios Padre Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este alimento espiritual que nos abres el conocimiento. Nos abres, Padre, los oídos, Señor, para que esta palabra penetre en nuestro corazón y sea sembrado, Señor. Y al tiempo de Dios, Padre, que seamos árboles fructíferos. Que tomemos nuestra cruz. Que tomemos esa cruz que nos dice tomar nuestra cruz. Porque nosotros tenemos que dar testimonio. Ese testimonio de Jesús en nuestro cuerpo. Para que nosotros siempre andemos en la verdad y la verdad os hará libre. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor Padre. Bendito Dios. Gracias, Señor, te doy. Y bendecimos tu santo trono.